¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de este su programa Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez, le doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por seguirnos a través de la señal de Valora Radio, tanto en la página de internet valoraradio.org, como en las páginas de Facebook de Valora Radio y también en la página de Facebook de Soldados de Dios-Valora Radio. Gracias de verdad por su compañía, gracias. Les recuerdo el número de WhatsApp para que puedan ponerse en contacto con nosotros, estarían en vivo aquí conversando con nosotros. Es el 521 33 14 64 41 18. Otra vez, 521 33 14 64 41 18. Ahí pueden escribirnos y estaremos atentos a sus mensajes. También comentarles, pues, que hoy nos acompaña Raúl Alonso, ya lo conocen, ya ha estado aquí anteriormente con nosotros, con un tema muy especial, es un tema que nos gusta mucho y tratamos de darlo constantemente al público y en nuestras clases y cuando estamos dando alguna conferencia, este llamado a la santidad. Es una orden dada por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Debemos de ser santos, debemos de ser perfectos, pero hay que saberlo llevar a la vida diaria y saber interpretar bien estas palabras y sobre todo saber qué significa realmente este llamado a la santidad, qué nos exige y saber si somos o no somos capaces de lograrlo, ¿no? Porque es un reto muy fuerte, no es algo sencillo, pero para eso estamos hechos, ¿no? Para afrontar los grandes retos de la vida. Pues me acompaña Raúl Alonso, él, como bien lo conocen, él es ingeniero de profesión, pero también es apologista y estudioso tanto de la fe como de la historia de la iglesia. Conoce muchísimo, pueden contactarlo a través de redes sociales, él siempre estará dispuesto a resolver cualquiera de sus dudas. Pues bienvenido, Raúl. Gracias, Jaime. Muchas gracias por invitarme, aunque creo que esta vez me invité yo solo, ¿verdad? Te invitaste tú solo, no, pero ya te lo teníamos pendiente, ya teníamos Sí. pendiente este programa. Pues el tema es muy interesante, ¿no? El llamado a la santidad. Es un tema complejo, difícil, y también avisarles que con este tema estamos iniciando nuestro segundo año del programa de Soldados de Dios. Acabamos de cumplir un año, y hasta con este programa iniciamos el año número 2. Es el primer programa del segundo año, ¿no? Entonces, ahí vamos creciendo, avanzando poco a poquito. Pues esto, llamado a la santidad. Todos queremos ser santos, o todos nos dicen sean santos, pero de repente nos damos cuenta que ser santo no es tan fácil, ¿no? Tú mencionaste cuando estuvimos platicando antes a dos grandes santos que a ti te gustaban mucho y te llamaban mucho la atención, dos personajes de la historia de la iglesia. ¿Quiénes son estos personajes que a ti en lo personal te llaman mucho la atención? Bueno, a mí me gusta mucho el ejemplo de vida de Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía fue discípulo directo de San Pablo y San Juan. Él es del primer siglo, es de los primeros discípulos, digamos. Y él pues fue martirizado por el emperador Trajano. Se dice en la tradición pues que le hizo cuestionamientos sobre por qué, le decía, ¿por qué te niegas a adorar mis dioses, hombre malvado? Y él le contestaba, no me llames malvado, más bien llámame Teóforo, que significa el que lleva a Dios dentro de sí. Trajano le decía, ¿por qué no aceptas a mis dioses? Y decía Ignacio de Antioquía, porque ellos no son dioses, no hay sino un solo Dios, el que hizo el cielo y la tierra, y su único Hijo Jesucristo, es a quien sirvo yo. Entonces, pues obviamente por eso fue condenado a morir en el circo romano. Iba, pues como me imagino que ustedes saben, ahí soltaban a los cristianos y eran pues parte del show, soltaban a las fieras, a los leones, ¿verdad? Para darle entretenimiento al pueblo. Un entrenamiento bastante desordenado, obviamente, ¿no? Ignacio de Antioquía escribió una carta antes de llegar a donde iba a ser, en Roma, a donde iba a ser martirizado, y él escribía a los cristianos de Roma, por favor, no le vayan a pedir a Dios que las fieras no me hagan nada. Esto no sería para mí un bien, sino un mal. Yo quiero ser devorado, molido como trigo, por los dientes de las fieras, para así demostrarle a Cristo Jesús el gran amor que le tengo. Y si cuando yo llegue allá me lleno de miedo, no me vayan a hacer caso si digo que ya no quiero morir. Que vengan sobre mí fuego, cruz, cuchilladas, fracturas, mordiscos, desgarrones, y que mi cuerpo sea hecho pedazos con tal de demostrarle mi amor al Señor Jesús. ¡Wow! Qué gran ejemplo, ¿no? De valentía. Sí, y de ese amor, una prueba que él quería dar,
para que los demás cristianos pues vieran que es Cristo a quien debemos de seguir. Obviamente las condiciones son distintas ahorita, pero nada más de imaginarme, pues respeto mucho su valentía, su fe, ¿verdad? Especialmente. Y tiene un gran significado histórico para nosotros todas sus cartas, porque él hablaba, estamos hablando del año 107 más o menos, ¿no? De nuestra era. Uh-huh. Él hablaba de la Eucaristía, hablaba de la primacía de Roma, hablaba de la Santa Misa, hablaba de muchos temas, incluso fue el que le puso por nombre a la Iglesia Católica, ¿no? Sí, Es el primer testimonio sí, escrito que tenemos de eso, ¿no? Uh-huh. Entonces nuestro nombre realmente lo tenemos gracias a él, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tenías otra, una santa muy especial que también te gusta mucho. ¿Quién es? Sí, es Santa María Goretti, es una pequeñita, ella... Es una jovencita, ¿verdad? Muy, muy chiquita, ella pues era, vivía con su mamá nada más, su papá había fallecido antes, y bueno, ella tenía interacción con un joven de 20 años, Alejandro Serenelli, se llama, y se enamoró de ella, ¿verdad? Pero desgraciadamente por algunas lecturas impuras, pues tuvo tentación de mancillarla básicamente. ¿Sí? De hecho, en 1902, y si hago bien las cuentas, ella tenía solamente 12 años, era una pequeña. Ella se defendió y Serenelli la atacó, le clavó el cuchillo 14 veces. Algo que es, por lo que obviamente se le reconoce su santidad, es que antes de morir, bueno, la llevaron al hospital, antes de morir, ella recibió la comunión, la unción de los enfermos, y también hizo público que perdonaba a su atacante, a Serenelli, y pues el cual fue condenado, obviamente, ¿verdad? Obviamente fue condenado a 30 años de prisión, aunque salió después de cumplir 27 años. Y algo que me impacta es que cuando salió fue a pedirle perdón a la mamá de Santa María Goretti, y ella lo perdonó, incluso lo defendió porque pues obviamente agravió a mucha gente del pueblo. Ella dijo que si ya había recibido el perdón y Dios lo había perdonado, ella pues no tenía más que perdonarlo, ¿verdad? Algo muy difícil, ¿no? No es fácil. Y también, bueno, él escribió una carta ya cuando tenía 80 años, y también es muy interesante, ¿verdad? Después de todo lo que hizo y lo que pagó con la sociedad. Dice, personas creyentes y practicantes tenía cerca de mí, pero no les prestaba atención, cegado por una fuerza brutal que me empujaba hacia un sendero malo. A los 20 años cometí el delito pasional del que hoy me horrorizo de solo recordarlo. Y habla de María, dice, María Goretti, ahora santa, fue el ángel bueno, que la providencia había puesto ante mí, ante mis pasos para guiarme y salvarme. Todavía tengo grabadas en mi corazón sus palabras de compasión y de perdón. Rezó por mí e intercedió por su asesino. Es otro ejemplo muy... Son dos grandes testimonios, ¿no? Una persona, uno de ellos es un hombre anciano que fue capaz de afrontar con valentía el martirio y el ataque de las fieras, ¿no? Y en el camino a ese martirio fue dando testimonio de su fe. La otra, una jovencita de 12, creo que era 12, 13 años por ahí más o menos. Ella era muy bonita, obviamente, que ella había prometido mantenerse pura y casta. Este muchacho quiso abusar de ella, se defendió y muere por defender su pureza, pero aparte también muere en los sacramentos y muere perdonando al agresor, ¿no? Son dos grandes testimonios de santos. Entonces, son testimonios muy fuertes, ¿sí? Ahora la pregunta, bueno, hemos hablado mucho de santos y hay que ser santos y busquemos la santidad y seamos perfectos y tenemos una gran cantidad de santos, pero ¿qué es realmente la santidad? ¿Qué significa esto de la santidad? ¿Qué significa? Sí, santidad viene de la palabra hebrea kadosh, que quiere decir separado. Obviamente de lo que te vas a separar, pues es básicamente el pecado, ¿verdad? Del mundo. Vas a vivir en comunión con Dios, básicamente. Es salirse del mundo del pecado para entrar en la comunión con Dios, ¿no? Eso es ser santo. Básicamente es eso, vivir en amistad con Dios. Así es. Sí, esa es la santidad. Todos hemos sido llamados a ser santos, pero hay que hacer algunas distinciones especiales, y aquí viene la pregunta, así como con un poquito de trampa, ¿sí? ¿Quién puede ser santo? Sabemos que Jesucristo era santo porque Él era Dios. Claro. ¿Sí? Perfecto, pero ahora la pregunta, nosotros no somos dioses, nosotros tenemos concupiscencia, tenemos ¿cómo se dice?
el daño por el pecado original, es decir, nuestra naturaleza está dañada, está caída. ¿Quién puede ser santo? Bueno, nadie, absolutamente nadie, por sus medios propios puede ser santo. Y sin embargo, todos debemos y podemos ser santos. O sea, nadie y todos. ¿Sí? Hay que hacer una gran distinción, ¿no? Sí. A ver, platícanos bien, a ver, ¿cómo es que esto que nadie puede ser santo? A ver, explícalo bien para que la gente entienda bien cómo este nadie, pero todos estamos llamados a ser santos, ¿no? ¿Qué significa esta doble distinción? Aquí desde el inicio de la iglesia hubo una herejía que fomentó un monje, Pelagio, que básicamente él decía que podemos nosotros por nuestros propios medios llegar a la santidad por nuestra razón, y no era necesario ni siquiera el bautismo, no creía en el pecado original, pues decía que, por ejemplo, el ejemplo de Jesús era una luz que nos iluminaba, pero nada más, ¿verdad? Entonces, eso es una herejía. O sea, no hay absolutamente ninguna obra humana, y es importante recalcar en esto, no existe absolutamente ninguna obra humana que nos pueda dar la santidad. ¿Por qué? Porque no lo merecemos nosotros. Por eso murió nuestro Señor. Y aquí viene el por qué sí podemos, ¿verdad? Ok. Entonces, esto de Pelagio era un tipo que decía básicamente que nosotros no necesitamos de Cristo. Básicamente decía, ¿no? En términos muy general, no necesitamos la ayuda de Dios para ser santos. Nosotros solitos podemos ser buenos. Y es precisamente también uno de los ataques que nos hacen los hermanos separados para decir que ustedes dicen que se pueden salvar por obras, y no es cierto. Esto es muy importante. Que lo voy a repetir. Los católicos no creemos que nos salvamos por las obras. No lo creemos, no. Nos salvamos por la fe, las obras, la gracia de Dios. Así es, nos salvamos por la gracia, exactamente. No creemos tampoco que solamente por la fe nos podemos salvar. No, mucho menos tampoco, no basta creer. Exacto. Y es muy claro, ¿no? El Evangelio cuando dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo aquel que cumpla la voluntad del Padre. Fe y obras. Hay que creer y actuar. Y actuar en consecuencia. Y con eso somos, no voy a decir merecedores, no. Podemos, si nosotros tenemos fe y actuamos bien, podemos tener acceso a la gracia divina y ser salvados. Y el ser santos no es opcional. Esa es nuestra meta. Eso es lo que quisiera dejar bien claro, tanto ahorita como durante el programa, porque no es opcional, tenemos que ser santos. Si nosotros queremos ver a Dios, tenemos que ser santos. Pregunta para reafirmar esto. ¿Qué les pasa a los que no son santos? Pues si no somos santos, te condenas. Te condenas, te vas al infierno, en pocas palabras. O sea que no hay de otra. Hay que ser santos. Hay que ser santos. Sí, por eso es este programa, ¿no? El llamado a la santidad, porque tenemos que ser santos. Si no eres santo, eres condenado. Y si condenado significa estar en el cielo para la eternidad. Perdón, en el infierno para toda la eternidad. Entonces hay que tener mucho cuidado. Tenemos un llamado a ser santos y trataremos en este programa de explicarles así de una manera muy general cómo poder ser santos, ¿no? Muy bien. El catecismo nos lo dice claramente en el numeral 825 y en el 2028, dice, todos los fieles son llamados a la plenitud de la vida cristiana, o sea, la santidad. Todos los cristianos de cualquier estado o condición están llamados, cada uno por su propio camino, a la perfección de la santidad. No es opcional, como les digo. Muy bien. Entonces ya entendimos lo que fue la herejía de Pelagio, así como la iglesia tuvo que actuar en consecuencia y emitir estrictas órdenes y doctrina para reafirmar la verdadera fe, lo que realmente significa lograr la santidad, ¿no? Pero en este mundo, en estos tiempos, se ha banalizado mucho esto de la santidad. Mucha gente cree que ser santo basta ser bueno, ¿sí? E incluso mucha gente nos pregunta, oye, yo conozco mucha gente que no cree en Dios, pero es bien buena onda. Hasta da limosna, da dulces en Halloween, me trae regalo de Navidad, es bien buena. ¿Cómo que no se va a salvar? A ver cómo está este asunto, ¿no? Sí, ¿verdad? Es como el ejemplo que ponen con Gandhi o con otros personajes famosos, ¿no? Sí, que era bien bueno, bien bueno. Era un pan de Dios, pero no creía en Dios. Bueno, ¿Qué podemos decir ahí? Fuera de la iglesia no hay salvación, extra ecclesia nulla salus. No hay salvación. Es otro tema, digamos, que también que complejo, podemos tratar después, pero básicamente la iglesia emitió ese dogma para que quede claro que fuera de la iglesia no hay salvación. Eso no quiere decir en modo alguno que los que no tengan
el acceso a la verdad revelada. Por ejemplo, vamos a poner un chinito que vive en medio de China, que no conozca la verdad de Cristo por medio de la Iglesia Católica, no se puede salvar. Pero bueno, es otro tema, pero digamos, básicamente necesitamos formar parte de la Iglesia. Sí, porque la Iglesia es Cristo, es el cuerpo místico de Cristo. Si no estás unido a Cristo, no estás en la Iglesia, y si no estás en la Iglesia, no estás unido a Cristo. Como nosotros no podemos salvarnos por medios propios, ¿verdad? Que ya quedó claro. De hecho, en Juan 15:5 dice, sin mí no podéis hacer nada, dice Jesús. ¿Sí? Pero también dice en Marcos 9:23, pero todo es posible al que cree. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir aquí, por ejemplo, Dios? Pues que obviamente nosotros debemos de entregarnos a Él, ¿verdad? Cooperando con la gracia, ¿verdad? Esa es la manera apropiada de decir. La gracia dóciles a la acción de la gracia. Exactamente. Digamos que Dios siempre nos creó a todos para salvarnos, para llegar al cielo. Durante el camino es cuando nosotros nos caemos por nuestras debilidades, por nuestra falta de vida interior, por nuestra falta de fe, es cuando caemos. Pero Él siempre nos está llamando, siempre nos va a estar llamando. Incluso cuando estamos en gracia, que estamos tentados, que la tentación en sí misma no es un pecado, ¿verdad? Que el ser tentado no es algo intrínsecamente malo, solamente si caemos en esa tentación. Entonces, la gracia, digamos, por medio del Espíritu Santo nos llama a hacer cosas buenas. Pero vamos a suponer, estás tú en la calle, ves de repente una muchacha muy guapa, ¿verdad? Te llama la atención, volteas, y digamos que la carne y el mundo, el diablo te dice, imagínatela, no sé. Sí, ten malos pensamientos, dale rienda suelta a tu imaginación, a pensar porquerías, cochinadas y todo eso, ¿no? Y en cambio el Espíritu Santo te va a decir, no lo es. No, o sea, es una mujer muy, muy hermosa, ya, o sea, a lo tuyo, ¿no? Eso es básicamente lo que, el duelo que tenemos nosotros en nuestra conciencia, o le hacemos caso al Espíritu Santo, siendo dóciles o no. Así es. Dice... Pero es que dice el santidad que somos apartados, pues nos tenemos que separar de todos estos movimientos de la carne, del mundo. No significa no ser felices, que es otro boleto. Claro. Pero sí separarnos de lo malo, o sea, ser apartados para Dios, reservados para Dios, ¿no? Dios nos ha reservado para Él, pero también nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena para lograrlo también. Dice San José María Escrivá de Balaguer que si pierdes el sentido sobrenatural de tu vida, tu caridad solamente será filantropía. Eso dice, tu pureza, solamente decencia, tu mortificación, simpleza, tu disciplina, pues látigo, todas tus obras estériles. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que dar toda la gloria a Dios, ¿verdad? Dice también, exprime con tu voluntad, ayudado por la gracia, cada una de tus acciones, para que en ellas no quede nada que huela a humanidad soberbia, a complacencia de tu yo. Muchísima gente cae en el pecado, yo mismo, de no ser humilde, ¿verdad? No sé, por estar aquí, por ejemplo, que dices, bueno, es que yo ya salgo en el radio, en Valora, ¿verdad? Y ya te sientes como arriba de los demás mortales, y no, ¿verdad? No, al contrario, es mayor el compromiso. Claro, exactamente, a todo el mundo se nos va a exigir de acuerdo a lo que nosotros podemos lograr con nuestros talentos. Entonces, hay que tratar de ser humildes. Ahorita con las redes sociales vemos muchísima gente que se vuelve famosillo y pues tal vez ande buscando likes, y eso, aunque ande evangelizando. Es una falsa fama. Sí, es una falsa humildad y pues no se trata de eso, ¿verdad? Hay que tenerlo bien en cuenta, pues diario, si se puede. Claro, así es. Entonces realmente todos estamos llamados a la santidad. No es opcional, o sea, es algo que tenemos que lograr, es sí o sí, ¿sí? Pero hay que saberlo buscar. Entonces, básicamente lo que está diciendo es de que yo, a pesar de mis errores, mis caídas, mis deficiencias, sí puedo el día de mañana ser un santo. Podemos y debemos. Podemos y debemos. Ahora, quiero hacer esta aclaración. Ser santo significa que cuando yo me muera me van a hacer un altarcito en alguna iglesia. ¿Eso significa ser santo o no? Bueno, eso es reconocerte la santidad.
¿verdad? Tenemos muchísimos millones de santos en la iglesia que no se les reconoce su santidad. Que los vamos a celebrar muy pronto. Sí, exactamente. Así es que es el día 1 de noviembre, celebramos una fiesta que se llama la fiesta de todos los santos. Es decir, todos aquellos que están en el cielo, que son santos y que posiblemente no sabemos su nombre. Y es bien importante también aclarar que la iglesia lo que hace es reconocerles la santidad. No es que los hagan santos. No. La verdad es que la gracia, bueno, por medio de la iglesia, porque nos da todos los medios salvíficos para ser santos, pero digamos, le reconoce porque santo fue durante su vida, ¿verdad? Al final de cuentas, a la hora de que murió, se reconoce que murió en santidad y pues se le pide pues que haga algunos milagros, ¿verdad? No es la iglesia la que dice, este es santo y este no es santo. No, lo que hace es reconocer la vida de virtud y de santidad de alguna persona en específico. Obviamente que el único que es capaz de santificar a alguien es Dios. Nada más. Nada más. Lo único que hacemos nosotros los católicos es reconocer que alguien en específico ha sido santificado por Dios y está en el cielo. Pero es solo un reconocimiento. Y la iglesia los pone como ejemplo para nosotros. Como ejemplo de vida. Así es, correcto. Y tú me mencionabas antes del programa que hay algunos santos que los podemos tomar como ejemplo si nos gusta la son música, muchos, sí, por ejemplo. Habemos muchas personas que nos gusta la música. Bueno, pues a lo mejor recordar a Santa Hildegarda de Bingen, ¿no? Una gran compositora allá por el siglo X, siglo XI, una excelentísima compositora de música polifónica. O sea, tenemos santos que vivieron su pasión, la música. Tenemos algunos otros como la ciencia. Tenemos a María Gaetana Agnesi, por ejemplo, científica, siglo XVIII, que vio la pureza, la ciencia con el reconocimiento, en el debido reconocimiento del valor de las cosas. Y tenemos santos de todo tipo, tenemos santos jóvenes, santos niños, santos adultos, santos viejitos, deportistas, comunicadores, doctores, como fue ¿cómo se llama este doctor? San Giuseppe Moscati, ¿sí? Incluso hay una persona que me llama mucho la atención que es Dorothy Day, y ahorita olvidé el nombre de la otra persona que le ayudó, que juntos fundaron una revista en Estados Unidos, el trabajador católico se llamaba Param, precisamente por las luchas sociales de Estados Unidos en las épocas de recesión, para ayudar a las personas, para obtener una lucha social, para mejorar las condiciones de los trabajadores. En Estados Unidos tenemos dos ejemplos de dos personas que, siendo católicos, siendo fieles a la fe, siendo perfectamente íntegros en su fe, pudieron buscar la lucha social. O sea, no se necesita salir con el pecho descubierto, ni ponerte pañuelos de colores, ni andar queriendo hacer un montón de tonterías y barbaridades en la calle para hacer una lucha social. Desde la santidad puedes hacer y la puedes hacer mucho mejor, porque das testimonio de que lo que predicas lo haces de una manera adecuada, ¿no? Sí, inicié con dos ejemplos de santos que digamos son extraordinarios, ¿verdad? Porque obviamente San Ignacio de Antioquía pues padeció el martirio, ¿verdad? Con leones, o sea, no fue cualquier cosa. Santa María Goretti, que fue pues víctima de alguien que la quería violar, ¿verdad? Entonces, y que defendió la pureza, los apóstoles como murieron, ¿verdad? Entonces, pero a lo que quiero llegar ahorita es que todos podemos ser santos y no necesariamente tenemos que morir en el martirio, que bueno, el martirio es un regalo de Dios. Que es un regalo de Dios, no creo que es una tragedia, es un regalo. Pero hay que entenderlo muy bien. Dice Pablo en Filipenses 2:5, tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo. O sea, vamos empezando con eso, ¿verdad? El cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Al principio tú mencionabas, porque eso, bueno, Jesús era santo porque era Dios. La realidad es que todos nosotros podemos ser santos, aunque no seamos Dios, ¿verdad? Así es. Jesús obviamente nos dio el ejemplo, por eso se encarnó, por eso fue tentado. Acuérdense que también él fue tentado. Entonces él tuvo que, obviamente no iba a caer, digamos, ¿verdad? Satanás capaz de que no sabía que era Jesús bien, ¿verdad? No sabía quién era. Así es. Pero él lo tentó, igual que a nosotros nos tientan, ¿no? Algunos, las tentaciones son más duras que Satanás, todos los demonios saben perfectamente por cuál pata cojeamos. Sí, por dónde no podemos caer, así es. Es muy importante esto que acabas de decir. Muchas personas dicen, Jesucristo era Dios, pues qué chiste, él sí lo podía hacer, pero yo no puedo. No, que es muy importante.
Jesucristo, nuestro Señor, sin dejar de ser Dios, y que quede bien claro, sin dejar de ser verdadero Dios, vivió como humano, verdaderamente como humano, y esto lo quiero explicar de una manera especial. Aunque Él haya sido Dios, vivió su humanidad tal cual la vivimos nosotros, excepto por el pecado. Es decir, si nuestro Señor Jesucristo era capaz de levantarse en la noche o en la madrugada a hacer oración, era movido por el Espíritu Santo. ¿Sí? Si Él era capaz de caminar 20, 30 kilómetros diarios e ir a predicar a gran cantidad de personas, era movido por el Espíritu Santo. Y se cansaba. Obviamente se cansaba. Claro, se cansaba, tenía sed, todo lo que nosotros padecemos. Es decir, si nosotros seguimos ese ejemplo, sin ser dioses, lo que nos mostró Jesucristo es que con la ayuda del Espíritu Santo podemos también lograr lo que Él hizo. ¿Sí? Esto es muy importante. Somos llamados a la santidad y nos han dado todos los elementos necesarios para lograrlo. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado todo lo necesario, nos ha dejado al Espíritu Santo. Hay que ser dóciles a Él para poder nosotros trabajar, como dice San Pablo, con temor y temblor por la salvación. ¿Es correcto, no? Muy bien. Entrando en materia, que estemos llamados a ser santos y que se entendió bien ya que la santidad no significa que te vayan a poner un altarcito en algún templo o te vayan a poner un nombre de una calle, no. Significa estar en comunión con Dios y lograr la salvación. Esos son los verdaderos santos, los que están allí en el cielo. Si la iglesia el día de mañana te reconoce tus virtudes heroicas, felicidades, excelente, pero eso no es condicionante para que estés o no en el cielo, para que seas o no seas santo, ¿sí? El chiste es que al momento de nuestra muerte vayamos al cielo. Eso es la santidad, estar en la amistad permanente y eterna con Dios. Y también no olvidemos que podemos caer. O sea, eso está en nuestra naturaleza corrompida. Vamos a caer y pues no existe santo sin pasado. ¿O cómo va el dicho? ¿Te acuerdas bien de ese? Ni me lo sé, pero por ahí va algo así. Santo sin pasado, ni pecador sin futuro, algo exacto, así. Sí. Por ahí va el asunto. Todos podemos, obviamente, la idea no es pensar que vamos a caer y simplemente nos vamos a ir a confesar ya con eso, no. La idea es básicamente entenderse con la naturaleza corrompida y débil y que podemos hacer todo nuestro esfuerzo y que cuando caigamos, pues vayamos a confesarnos a la brevedad. O sea, todos podemos ser santos. Muy bien. Vamos a entrar así en materia ahora. En concreto, así en específico. ¿Qué necesito hacer yo para ser santo? ¿Qué necesito? Hace dos domingos, si mal no recuerdo, se habló del joven, ¿verdad? Que precisamente le preguntó a Jesús, ¿verdad? O sea, ¿qué necesito hacer para tener vida eterna? Y Jesús le dijo, pues cumple con los mandamientos, y él, yo creo que se había puesto contento de haber dicho, sí, ya los cumplo, ¿verdad? Pero Jesús obviamente que te conoce perfectamente y lo conocía a él, dijo, a ver, vende todo lo que tienes. Sí. Entonces él se puso triste porque obviamente Jesús, como ve los corazones, Jesús, no nada más lo que tú le dices, ¿verdad? Él supo que tenía mucho apego a las cosas, a los bienes materiales, y por eso él se puso triste, ¿verdad? No necesariamente que el tener cosas, o el tener algo de dinero más que otros, no es que sea algo malo, simplemente que tenemos que ponderar bien cuál es nuestro centro, y nuestro centro siempre tiene que ser Dios. Ese es nuestro fin. Así es. Sí, esta parábola del joven rico es muy rica en muchos simbolismos. Primero porque el joven se acerca muy confiado a Jesús y le dice, ¿qué necesito para ser salvo? No, maestro, ¿qué necesito para ser salvo? Jesús le dice, cumple con los mandamientos. Y él dice, ya los cumplo. Ahí había una concepción antigua de que solo con cumplir los mandamientos ya eras una persona que estabas unido a la alianza de Dios. Ojo, aquí el cumplir los mandamientos significa no robar, no matar, no esto. Pero en ningún lado de los mandamientos te mandan como tal, como restrictivo. Es decir, tienes que ir a dar limosna, tienes que ir a ayudar a los pobres, tienes que hacer oración. No lo dicen los mandamientos. Vaya, los mandamientos es el mínimo indispensable como para decir, bueno, por lo menos que no te condenes, ¿sí? Es como la baranda final. Si tú te pasas los mandamientos, ya estás en la condenación. Pero no solo con cumplir mandamientos, o decir, no voy a cometer delitos, ya soy perfecto. No, ¿sí? Hay un extra que hay que dar. Y es donde viene, o lo que sí ahora lo llamamos la verdadera santidad,
que es el cumplimiento, como ya lo dijiste tú, el cumplimiento heroico de las virtudes. Sí, es darle gloria a Dios en todo lo que hagas. No necesitas, como les digo, morir con las fieras, ser devorado por las fieras, digamos, en tu día a día. Si eres estudiante, por ejemplo, tú puedes decir, bueno, te voy a dedicar, Señor, mi hora de estudio. Agarras tu crucifijo, te persignas, lo besas, lo dejas a un lado, te pones a estudiar y se lo dedicas a Él. Otra opción, por ejemplo, pues eso es, digamos eso, porque tú como estudiante tienes que estudiar de todas maneras, pero si tú se lo entregas a Dios, pues obviamente vas moldeando tu alma. Obviamente estás cooperando con la gracia porque le estás dando gloria a Dios. Si eres ama de casa, estás haciendo la comida, también puedes hacerlo, es decir, te dedico esto que estoy haciendo, tal vez no tengo ganas de cocinar, pero te lo dedico, Señor, y va. San Agustín decía, ama y haz lo que quieras, ¿no? Básicamente lo que están diciendo, y es uno de los postulados principales del Opus Dei, de San José María Escrivá de Balaguer, es santifícate en lo que estás haciendo. Si eres cocinero, santifícate siendo el mejor cocinero, o por lo menos haciendo las cosas con verdadero amor. Y dedicado a Dios. Dedicado a Dios, obviamente. Claro. Si eres contador, si eres ingeniero, si eres médico, si eres sacerdote, si eres religioso, lo que sea, en donde Dios te haya puesto, en donde esté tu trinchera, ahí tienes que ser santo, ¿sí? No necesitas ser sacerdote para ser santo, no necesitas ser ermitaño, irte a vivir a las cuevas, no necesitas martirizarte y que te maten, no. Puedes lograr la santidad ahí, en tu entorno íntimo, en tu familia, con tus amigos, en tu casa, en tu trabajo. Ese es el gran llamado de la santidad, ¿no? Nosotros en el bautismo recibimos la gracia, que es uno de los regalos inmerecidos. No lo merecemos, nadie lo merece. Recibimos la gracia y entonces es cuando nosotros, si cooperamos con ella al llamado del Espíritu Santo, entonces podemos santificarnos, que es precisamente lo que tenemos que hacer. La gracia nos va a separar del pecado. Cuando estamos en comunión, cuando se dice que estamos en comunión, es que estamos alejados del pecado. El pecado no está en nosotros ya. En el momento que caemos, pues perdemos esa comunión con Dios y hay que repararlo. La iglesia nos da medios salvíficos, como ya dije, que son los sacramentos. Es muy importante. Nosotros, como ya les dije, recibimos el bautismo, que es el sacramento de iniciación, que es donde les comento que nos hacen esos regalos, que son las virtudes teologales, ¿verdad? La gracia. También tenemos la primera comunión, ¿verdad? Que para mí, pues, para la iglesia es nuestro alimento vital. También tenemos el sacramento del orden, del orden que es precisamente por medio de los ministros que nosotros podemos acceder a esos otros sacramentos, ¿verdad? Está la confirmación, sí, también el matrimonio, y otro que es muy importante, que es el del perdón. Caemos, vamos y nos perdona Cristo a través del sacerdote. Así es. Pues tenemos todos los medios salvíficos. Así es. Y lo más importante es que tenemos vamos a decirlo así en términos que se entiendan, tenemos una conexión directa con Dios, ¿no? Y esa conexión se llama Jesucristo, ¿sí? La energía, perdón que lo diga de esta manera, ¿no? La fuerza que le da Mejor. a esta unión es el Espíritu Santo, ¿no? Y tenemos una conexión directa con el Padre, es decir, toda nuestra comunicación con Dios es un acto trinitario en la emanencia, ¿no? Yo me pongo en contacto con el Padre por medio de Cristo en el Espíritu Santo. Y eso es lo que la gran comunión que manejamos. Esto es la gracia, esto es lo que hay que entenderlo. La gracia no es como un boleto, no es como un agregado a tu naturaleza. La gracia de Dios significa que tenemos la gracia de que Dios esté en nosotros. Eso es lo que significa una verdadera comunión. Y casi de una comunión de manera esponsal. Por eso decimos que la iglesia es la esposa de Cristo, porque es una comunión íntima y perfecta entre Dios y el hombre, y sobre todo de una forma muy íntima. Eso es la gracia de Dios. Estar en la verdadera comunión con Dios, estar verdaderamente unidos a Él. Como yo le digo a mis alumnos, ser verdaderos tabernáculos con patas, o sea, estar cargando a Dios para donde vayamos, ser verdaderos portadores de toda la esencia divina. No porque nosotros seamos dignos, sino que es Dios el que viene y nos dignifica con su gracia. Así es. Por lo tanto, no hay nada mejor en este mundo que estar en gracia de Dios. Sí, así es. Pues la gracia es esa perfecta comunión, digamos, aquí en la tierra con Dios. Es como la Virgen, por ejemplo, ella estaba en perfecta comunión siempre y ella tomaba todas las decisiones para Dios.
todo lo que hizo, todo lo que padeció, todo fue para Dios, para gloria de Dios. Y eso es lo ideal. Eso es precisamente lo Eso es que... ser santos. Eso es ser santo, exactamente. Sí. Entonces, caemos, nos vamos y nos confesamos a la brevedad, por lo menos tener en la mente la conciencia de que caíste y decir, en cuanto pueda me voy a confesar. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si sales y te atropellan y te mueres? Por lo menos tuviste la intención de irte a confesar, tal vez no alcanzaste a ir, pero digo, por lo menos para tener esa esperanza de Sí, vida hay que traer a Dios siempre en la mente, ¿no? No hay nada mejor que estar en gracia de Dios por la simple y sencilla razón de que en cualquier momento Dios puede llamarnos a su presencia. Y si tú te presentas ante Él sin la gracia de Dios, no entras en el reino de los cielos. Si tú te presentas ante Él, portándolo a Él mismo, obviamente, por decirlo de alguna manera, el Padre va a reconocer a su Hijo en ti, por lo tanto te va a dejar entrar al cielo, para que se entienda, ¿no? De alguna manera sencilla. La gracia, pues, es tener a Dios con nosotros. Así es, sí. Estar en esa perfecta comunión con Él. Y hablando de comunión, para mí una cita que me gusta muchísimo, que es Juan 6:53, dice, Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. O sea, más claro no puede ser. Tenemos todo en la iglesia para ser santos. Vayan a misa, está perfecto que vayan cada domingo. Ojalá y los que no, pues que traten de hacer el esfuerzo por ir. Y si pueden ir a diario, mejor, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar un poquito, tenemos algo de tiempo todavía para hablar un poquito de la vida interior. Pero pues hagan el esfuerzo. O sea, el domingo vamos, digamos, por precepto, pero entre semana vas por gusto, por estar ahí, por recibir a Jesús. Aquí una invitación especial, aprovechando que lo mencionas, debemos de saber qué es la misa, comprender lo que significa ir a misa. Mucha gente nos dice, ¿sabes que la misa es igual todos los domingos, es muy aburrida, etcétera, etcétera? Pues como que no tienen la más remota idea de lo que están celebrando en ese momento. Los invito, de verdad, conozcamos qué es la Santa Misa, qué sucede, qué dice el Padre, por qué lo dice, por qué no lo dice otras cosas, por qué siempre es igual, por qué cantamos unas canciones, por qué en ciertas épocas del año no cantamos algo, no recitamos tales oraciones. Hay que saber qué es lo que está sucediendo ahí en el altar. En el momento que ustedes descubran lo que realmente sucede ahí, no van a poder faltar a misa nunca. ¿Por qué? Porque sabrán el gran tesoro que es estar ahí. Y sobre todo, como le dice Raúl, recibir el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Sí? Para fortalecernos literalmente cuerpo y alma. ¿Sí? Las dos, no nomás el alma. ¿Sí? Dios no es un ser abstracto allá, volando en los cielos. Una fuerza energética. Es un verdadero Dios que se hace presente en la realidad del hombre y lo alimenta en su cuerpo y en su alma. Así es. Ya no tenemos pretexto entonces para no ser santos. Tenemos todo para vivirlo. Los sacramentos, tenemos la ayuda del Espíritu Santo, tenemos a Cristo encarnado que se hace presente en la Eucaristía, tenemos el testimonio de miles y miles y miles de santos, tenemos encíclicas, la palabra de Dios. Tenemos sacramentales, Sacramentales, tenemos las oraciones, o sea, tenemos hasta de más, vaya, no hay pretexto para no ser santos. Tenemos todas las herramientas habidas y necesarias para lograr la santidad. Por eso decimos que es un error perderla y no recuperarla. Sí, en cuanto a vida interior, digo, les podemos dar algunos ejemplos muy sencillos. Digamos, si tú te levantas en la mañana, te persignas, rezas un Padre Nuestro, un Ave María, Gloria, ¿verdad? Le dedicas tu día, le das gloria a Dios, lo adoras, digamos, le dices que estás muy agradecido por este nuevo día y que le vas a dedicar tu día a Él, pues empiezas muy bien, empiezas con el pie derecho. Y luego, durante el día puedes, digo, conforme vayas creciendo en tu vida espiritual, pues vas a ir agregando cosas, ¿verdad? Yo sé que tal vez pedirles un rosario que se lo avienten completo, pues tal vez van a decir que no, pero vamos empezando poco a poco, conforme ustedes puedan. Es muy gratificante, francamente, cuando ya llevas una vida interior fuerte, te das cuenta que eres mejor para vencer todos los retos de las tentaciones, vas a ser tal vez más tentado, pero vas a poder con la mano de Dios lograrlo. Así es. Puedes bendecir los alimentos, que eso es algo muy básico, muy sencillo. El ángelus a las 12,
La coronilla de la misericordia. A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, Y- que es cuando murió Jesús. Y esto es muy importante que recuerdo que lo mencionas. Existen muchas páginas de internet católicas, obviamente, bien, buenas páginas, bien documentadas de personas comprometidas con la fe, donde pueden encontrar toda una guía de oraciones. Ejemplo, pues estamos aquí, los devocionarios. Aquí los mismos de Valora Radio podemos ayudarles en encontrar todas las oraciones que necesiten para situaciones especiales. Tenemos los salmos, que tienen orientación especial. Salmos para cuando estás triste, para cuando estás alegre, para alabar a Dios, todo son cánticos de alabanza a Dios según tu propia situación. Tenemos también la liturgia de las horas, que es medio complejo el librito, ¿no? Y más si compras el completo, pues una colección de libros que sí tiene su chiste, no es tan sencillo. Pero existen páginas de internet en las que uno se suscribe. Hay aplicaciones para teléfono, ¿no? También. Sí, creo que hay varios ahí. Breviario o algo así. Brevarios, así es. Donde pueden recibir las oraciones diarias de la mañana, del mediodía, de la tarde y de la noche. Y pueden cumplir con la liturgia de las horas. La Lectio Divina, por ejemplo, también. Divina, que obviamente ese es básico, ese ni se debe mencionar. Tus momentos de contemplación, tu diálogo íntimo con Dios. Y al final de tu día, pues también agradecerle a Dios por todo, pedirle perdón de todo lo que hiciste, acuérdate de lo que hiciste malo, pedirle perdón a Dios, pide intercesión a la Virgen María, rézate 3 Aves Marías, agarra tu agua bendita. Y algunos que hagan gárgaras también con agua bendita. Hay que ser muy allegados a Dios. Tenemos todo para lograrlo, poco a poco, a tu ritmo, ¿verdad? Te aseguro que si le agarras el gusto al rosario y piensas que cada letanía es una flor que le estás dando a María, te va a encantar. Sí. Te va a encantar. Sí. Toda la información que necesiten, con mucho gusto, aquí estamos los dos para poderles ayudar en lo que ustedes quieran. Nos pueden contactar en las redes sociales o en nuestras propias páginas, donde ustedes quieran, ¿sí? Y muy importante, yo creo que el primer paso de la santidad es dialogar con aquel que te va a hacer santo, ¿sí? El diálogo con Dios. Cuando tú empiezas a hablar con Dios, entras en este diálogo con Él, que es literal un diálogo con Él. A veces nos responde con sonidos, a veces de otra manera, pero siempre responde, nomás hay que callarnos para hablar y callarnos para esperar la respuesta. Y ese callarnos es básicamente dejar nuestro ego a un lado y dejarlo afuera. Tener un silencio, tener momentos de silencio. Vivimos en un mundo ruidoso, de emociones, de estrés, de tráfico, de distancias. Redes sociales. Tenemos ruido por todos lados en nuestra vida. Tómense momentos de silencio y van a ver que los van a agradecer infinitamente si tienen momentos, verdaderos retiros ustedes en lo íntimo, que guarden ese silencio interno y se pongan a dialogar con Dios. Van a ver que va a ser muy, muy fructificante. Sí, tú mencionaste a San José María Escrivá de Balaguer, que también es uno de mis santos preferidos, y precisamente porque te habla de poderte santificar con cosas pequeñas, ¿no? Y son detalles muy simples. Haz de cuenta, si llegas de jugar fútbol y tienes mucha sed, ¿verdad? Y ya te está sirviendo esa Coca-Cola o cualquier agua helada, no sé, y lo estás viendo y dices, no, espera tantito. Este pequeño sacrificio, porque realmente es pequeño. Este sacrificio a la pasión de Cristo, a tu pasión, Señor, me espero. Y te esperas un ratito. Y luego ya te lo tomas, ¿no? Sí. Básicamente es santificarte en todo lo que haces. Todo lo que hagas, dedicarlo a Dios. Y en la manera en que puedas sacrificarte, hacer pequeños sacrificios. Pero siempre me gusta aconsejar a las personas que cuando vayan a hacer un sacrificio, voy a poner 2 ejemplos muy diametrales para que más o menos traten de explicar mi punto. Si voy a ofrecer un sacrificio a Dios, en lugar de a lo mejor tomar un látigo y darse 100 latigazos en la espalda, mejor ese sacrificio vamos a orientarlo a ayudar a los demás. En lugar de darme 100 latigazos, me voy a ir a pasar 2, 3, 4 fines de semana, por ejemplo, ayudando a personas enfermas, ayudando en algún orfanatorio, con los viejitos, o haciendo obra social, atendiendo a los pobres, sabrá Dios. ¿Sí? Ustedes decidan. Es decir, si ustedes unen sacrificio con caridad y servicio al prójimo, la van a hacer. Van a tener un tesoro en el cielo, créanme. Obviamente estando en gracia de Dios, obvio. ¿Sí? Pero hay que vivir eso, vivir la santidad. Eso es lo que te hace santo. El ser capaz de darte a los demás en el amor de Dios. Es como cuando se hace el ayuno, ¿no? Sí. El ayuno es bueno, ¿verdad? Pero sería ideal que en ese ayuno lo que tú te ibas a comer, pues se lo regales a alguien que no tenga que comer. Por ejemplo. Esto ya muchísimo mejor. Así es.
Sí, No es un ayuno para bajar la dieta, para bajar y no es los nomás para que kilitos estés de más. mal, no es para que estés de Sí, malas que todo el estés- viernes, que no puedes comer carne, vas y te llenas de mariscos. No, no es para eso. O sea, significaba un sacrificio. Es bueno, me voy a sacrificar, voy a dejar de comer algo para mortificarme por Dios y si es posible ofrecerlo a los demás, ¿no? Ese era el sentido, ¿sí? No es para que fueras y te llenaras de cócteles de camarones, no, hoy no se come carne, pero vamos a atascarnos de mariscos. Pues no es el sentido, ¿sí? Pero hablando ahora del ayuno y sobre todo ahora que viene el Adviento, Ujú. también un tiempo especial de la iglesia donde podemos ofrecer sacrificios agradables a Dios, Ujú. ¿sí? Obviamente que yo restringir algunas cosas puede ser agradable para Dios, claro, sí, en el momento en que eso me ayuda a, ¿cómo se dice? A fortalecer la voluntad. Ujú. Quien es Pero, fiel en lo poco, lo es en lo mucho, mucho. acuérdense de eso, es muy importante, claro. O sea, empiezas con algo pequeñito y te vas fortaleciendo, ¿verdad? Se va moldeando tu alma, se va santificando. Ujú, así es. Pero si aparte lo unes a las obras de caridad, que son las obras de misericordia, es un tesoro en el cielo, ¿no? Entonces podemos lograr la santidad. Y de la oración, en lo personal, Raúl, ¿a ti qué te gusta de la oración? De esa oración que tú haces con Dios. ¿Cuál es el momento, por ejemplo, así como para que las personas sepan, cuál consideras tú que es el momento que más te gusta o más adecuado para hacer oración, que te gusta a ti? Bueno, es que también depende la vida de cada quien, ¿verdad? Me gusta mucho, a mí me gusta el rosario, que es más bien de intercesión, ¿verdad? Pedir a la Virgen su intercesión, me encanta el rosario, es una práctica que, digamos, si la paladeas, si te deleitas con cada oración y no vas como algunas personas que van... Sí, como las doñitas de funeral, ¿no? No, vámonos Hablan más rápido que los paladeándolo, raperos. sí, vamos tranquilitos, vamos pensando conscientemente lo que estamos haciendo. A mí me gusta mucho eso. Obviamente también me gusta la oración directa con Dios, ¿verdad? Cuando tienes algún asunto que quieres, vete al Santísimo. Ahí está tranquilito, está en paz. Tú vas y hablas con Él y dices, oye, no sé cómo le voy a hacer aquí, pero tú sí, ¿verdad? Y entonces te abres a que te diga y haces lo que te diga. Así es. Incluso tenemos la gran fortuna aquí en esta ciudad. Tenemos, creo que 40, 50 capillas de adoración perpetua, que es donde está nuestro Señor Jesucristo expuesto las 24 horas del día, todos los días de la semana, todos los días del año, excepto Viernes Claro, Santo. Ese ahí día no. está. Pero todos los demás días del año está expuesto ahí. Y es cierto, se me ha olvidado, fíjate, mencionarlo, las capillas de adoración, vas ahí, estás en presencia del 24 Señor. horas. 24 horas, a la hora que sea. Servicio 24 A mí horas. me ha tocado la madrugada estar ahí sentado, platicando con él, medio dormido, medio despierto, pero ahí estoy. ¿Por qué? Porque lo necesito para algo, ¿sí? Ujú. Yo sé que el que está mal soy yo, el que está el débil soy yo. Tengo que ir a platicarlo con alguien especial y ahí está, esperándote a que tú vengas a ponerte en contacto con él, ¿no? Y es muy gratificante, por ejemplo, que cuando vas ahí ante el Santísimo, primero pidas por todos los demás. Sí. Por intenciones, hay muchísimas. Sí. Hay muchísimas necesidades y la verdad es que muchas veces son más Sí, imperiosas que las que tenemos nosotros. Sí, sí. Y no solo pedir, que no es malo pedir, no. Claro, también hay que Pero agradecer. yo creo que primero hay que dar gracias y luego y ahora sí, suéltale todo lo que Hay quieras. que adorar a Dios, ¿verdad? Hay que Adorarlo. empezar adorándolo, ¿verdad? Hay que darle gracias a Dios, ¿verdad? Hay que agradecerlo todos los favores recibidos y pues ahí sí se vale pedir también. Así es. Y obviamente pues lo que fue este programa que es el llamado a la santidad, acercarnos a los sacramentos, tener una vida de oración intensa con Dios y sobre todo también vivir el amor de Dios a través del servicio a los demás. Y reflejarlo, ¿verdad? No Como quedarse decimos nada aquí más. en el programa, si eres católico, que se te note, ¿sí? Y que se te note siempre, no solo una hora a la semana en misa o no solo a ratitos, siempre, hasta cuando duermes. Dicen, tenemos que roncar como cristianos, ¿no? Y como tengo un amigo, ¿también podemos beber como católicos? Sí, también se podemos beber como católicos, y es con mesura y dedicándolo a Dios. Hasta eso Claro, podemos sí se hacer, puede. pero hay que saberlo hacer, hay que vivir la santidad en todo lo que hagas, ¿sí? Pues con esto se nos fue el tiempo, Raúl, se Wow. acabó de volada. Gracias a todos ustedes. ¿Quieres dar un mensaje final, despedida? Saludar a Sí. Yameri González, Allá nuestra está hermanita Venezuela. de Venezuela. La están pasando allá muy difícil. Ánimo, fuerza. Que nosotros de acá oramos por ti, Yameri. Ten fe en que Dios
se hará presente pronto ahí con ustedes. No te preocupes. También un saludo al Padre Marín, también en Venezuela, que acaba de ser su cumpleaños. Padre Marín, hace mucho que no platico con usted, pero desde acá le mando un abrazo, muchas felicidades y ánimo con el Señor, todo se va a poder lograr, ¿sí? Y pues no sé, ¿algún mensaje final? No, pues nada más reiterar que todos estamos llamados a la santidad. Así es, todos estamos llamados a la santidad, a vivir con Dios para la eternidad. Créame que es el más grande de los tesoros. Y pues no me queda más que darles las gracias por haber estado en este programa. Gracias de verdad, nos encomendamos a sus oraciones, cuentan con la nuestra, que Dios los bendiga. Soy su servidor Jaime Velázquez. Hasta luego y muchas gracias. Adiós.